El siguiente programa es una grabación del programa en vivo El Camino de Dios, transmitido por PAB 550 en Ponce, Puerto Rico. Saludos amigos, les habla Joseph, director de Esjaim, y usted está escuchando el programa de Derech Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Esjaim, el Ministerio El Árbol de la Vida, el árbol que fue muy injertado. Gracias le damos al Todopoderoso porque nos da una vez más la oportunidad de estar aquí en PAB 550, como todos los domingos, a las 7:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Un programa de media hora donde buscamos resumir un poco lo que hemos estudiado durante la semana, lo que hemos enseñado a las personas que estudian con nosotros las palabras del Todopoderoso y a la misma vez traer dentro de ese resumen ideas que los ayude a usted, amigo que me escucha, a poder un poco acomodarse en el camino del Eterno y poder entonces entrar a la senda antigua y reparar todas esas ideas que usted de alguna forma u otra fue influenciado, que no se sostienen en la Escritura. Lo hacemos con el temor del cielo. Conocemos que no lo sabemos todo, sino que estamos en una vía de aprendizaje y sabemos que cuando el Mesías regrese nos enseñará a todos a comprender el mensaje que está desde el principio hasta el final de la Sagrada Escritura. Incluso hay un relato muy interesante dentro del Evangelio de Juan donde Yeshua llega a un lugar, a un pozo, donde llega una samaritana, y esa samaritana le reclama a Yeshua de que el judío dice que en Jerusalén se debe adorar y que ellos recibieron ese pozo de parte de Jacob, su ancestro, y que ellos entendían que era en el monte donde está esa región de Samaria, donde ellos debían adorar. Y ahí nos muestra la Escritura cómo ya existía desde antiguo una controversia de cómo se debían entender los relatos que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y cómo ella misma reconoce en ese texto, ella dice, yo sé que vendrá el Mesías, que significa ungido, porque eso es lo que significa Mesías. Muchas personas piensan que Cristo es el apellido de nuestro Señor, pero no, Cristo es un título. Esa palabra Cristo viene del griego, que significa ungido. Ungido en el sentido de, en este caso, de función y propósito. Y ella dice, yo sé que viene el ungido, yo sé que viene el Mesías y Él nos dirá todas las cosas. Ese texto de Juan es muy importante porque nos enseña de que ya para esa época del Segundo Templo existía una gran expectativa, o existía esa idea de que una de las cosas que debía hacer el Mesías es explicar todas las cosas, decir todas las cosas. Y eso es una frase muy general que no se comprendería a menos que estudiásemos el pensamiento de los autores de los libros. Recordemos que aunque la Biblia es un libro inspirado por Dios, sus autores fueron judíos, sus autores fueron hebreos. Y es importante conocer la cultura hebrea, conocer el pensamiento conceptual hebreo, el mundo que rodeó al antiguo Israel y todas las ideas que se tenían en los demás pueblos, para que así cuando leamos la Escritura podamos entender muchas cosas que pasan por alto a nuestros ojos porque desconocíamos. Leemos la Biblia con mente occidental, leemos la Biblia con mente, con una cultura occidental sin conocer la realidad del pensamiento de esa época. Por eso muchas personas que van a Israel a estudiar la forma de pensamiento de ese pueblo, comienza a cambiar la forma en que ve la lectura de la Escritura y la forma en que entiende los textos. Pero ya vemos con ese texto de Juan que existía del principio, o mejor dicho, desde esa época del Segundo Templo, esa expectativa de que el Mesías será uno de muchas funciones que habría. Una de ellas sería que Él explicaría todas las cosas.
Y esto es muy importante porque estas palabras fueron dichas en el Evangelio de Juan. Un evangelio que fue escrito en un idioma, o mejor dicho, una forma de pensamiento cuya intención es llevar al lector a mirar al Mesías como el comunicador de las palabras del Eterno. Por eso es que es llamado el verbo o el dabar de Dios. Y una de las cosas bien interesantes del Evangelio de Juan es que cuando Yeshua habla, cuando Jesús le habla a su audiencia, nadie lo entiende. Hasta sus propios discípulos malinterpretaban las palabras. Incluso en el último discurso que él da después de celebrar la Pascua con sus discípulos, los discípulos mismos dicen, no te entendemos lo que estás diciendo. Y de repente Yeshua empieza a hablar y ellos dicen, ahora se escucha más claro, se hace sentir más claro lo que estás explicando. Y esto es una de las cosas bien importantes de leer ese evangelio. Tradicionalmente o históricamente hablando, se ha estudiado el evangelio de Juan como el evangelio del amor. Hay muchas personas que hacen su conversión al cristianismo, se les recomienda leer el evangelio de Juan porque es el evangelio del amor. Pero muchas personas pasan por alto que el autor del evangelio de Juan tenía una forma de comprender la realidad bíblica, o mejor dicho, las escrituras, de una forma bien diferente a lo que tradicionalmente otros grupos de la secta de los nazarenos pensaban. Incluso se ha llegado a pensar de que Juan, el autor del Evangelio, muy bien pudo haber sido influenciado por el judaísmo de Enoc. Cuando decimos el judaísmo de Enoc es que existía en la época del Segundo Templo un grupo sectario que entendía que el libro de Enoc era un libro sagrado y que era un libro que revelaba secretos con respecto a las cosas que están siendo narradas en la Sagrada Escritura. Incluso, para que tenga una idea, amigo que me escucha, el libro de Enoc habla mucho del concepto del Hijo del Hombre que es desde antes de los tiempos, desde antes que fue creado los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y se habla de cómo cuando aparezca ese Hijo de Hombre, todo el mundo se arrodillará delante de él, y todo el mundo lo adorará y lo servirá, y todo el mundo escuchará sus palabras, y que los malvados serían juzgados por él, que él se sentaría en el trono del Eterno a juzgar a los malvados. Unos conceptos muy interesantes dentro de ese libro, porque cuando lees los evangelios, te vas a dar cuenta que esas mismas ideas están dentro de ellos. Específicamente el evangelio de Mateo habla mucho del concepto del Hijo del Hombre. Y se comenta dentro del mundo que ha estudiado, mundo de la academia que ha estudiado la época del Segundo Templo, que el autor del Evangelio de Juan muy bien pudo haber sido influenciado por el pensamiento del grupo sectario que creía que era literatura llamada Enoc, específicamente el libro de las parábolas de Enoc, fue influenciado sobre él. Y esto es bien interesante porque este grupo que se llama el judaísmo de Enoc se comenta por Gabriel Boccassini, un académico del mundo teológico, que fue se separó de la secta conocida como los esenios, que son los autores de los rollos del mal muerto. La secta de los esenios tiene una vida ascética bien estricta, e incluso muchos de ellos no se casaban y vivían de una forma tienen una forma de vida bien interesante. Incluso se ubicaron en el desierto de Judea cerca del Mar Muerto. Incluso allí se encontraron unas cuevas donde habían unos rollos que se dice y se comenta que pertenece a ellos. Y es bien curioso encontrar cómo un Juan el Bautista, Juan el Inmersor, cuyo nombre hebreo es Yohanan ben Zechariah, está en el desierto, viene del desierto y viene a hacer una función, y es a comenzar a anunciar el camino eterno. Pero ¿sabía usted que Juan el Inmersor era hijo de sacerdote? Era un hijo de Cohen hebreo es sacerdote. Su papá era un sacerdote. ¿Por qué Juan el Inmersor no fue criado en la clase sacerdotal para continuar el llamado de su padre? Porque la Escritura nos dice claramente que los dos hijos de Aarón tenían que continuar con el servicio del santuario. Los hijos de Aarón fueron los que fueron designados como sacerdotes, como Cohen. ¿Por qué el papá de Juan no educó a su hijo en esa época? ¿Qué sucedió con Juan cuando ocurrió el decreto de matar a todos los niños? ¿Por qué Juan, los padres, no se habla nada de cómo escondieron a Juan? ¿Qué sucedió con él? Esas son muchas preguntas que se ha hecho el mundo que ha estudiado esa época, donde se dice que muy probablemente los padres de Juan entregaron a su hijo a este grupo sectario del desierto de Judea, que
ellos se llamaban a sí mismos los hijos de Sadoc. Incluso se dice que muchos de ellos eran descendientes de los sacerdotes de Sadoc, que eran los que tenían la autoridad sobre el templo. Y Juan aparece en escena para anunciar el camino al Mesías, el camino del Señor. Y es bien interesante mirar cómo cuando comienzas a juntar todas esas piezas, comienzas a ver que este rompecabezas de cosas que no entendemos de la Escritura se empieza a unir. Este Juan, el autor del Evangelio, se comenta y se dice que era de los hijos del trueno y eran discípulos de Juan el Inmersor en un principio. La secta del maestro Nazareno, la secta de los nazarenos, lo que eventualmente se convierte como se conoce como el cristianismo, que en un principio no se conocía así, sino que era la secta de los nazarenos. A los que se unían a la secta, específicamente a los de afuera, es decir, a los gentiles, los que estaban en las naciones, se le llamaban cristianos, se le llamaban pequeños cristos, pero en Jerusalén la secta se conocía como la secta de los nazarenos. Puede leer el libro de los Hechos como claramente se acusa a Pablo a ser la cabecilla de la secta de los nazarenos. Y nosotros hoy en día tenemos un concepto de la palabra secta con una connotación negativa, pero en la época del Segundo Templo ese pensamiento no existía. Eran grupos que pertenecían al judaísmo en general, pero cada uno tenía su forma de ver las Escrituras, su forma de interpretar las Escrituras. Y ahí es donde entramos nuevamente a esta idea de que dentro del pueblo de Israel existe esta idea donde dentro de todas las funciones que habría de hacer el Mesías cuando haga su aparición, entre ellas está explicar las Escrituras claramente, dar a entender el mensaje que está dentro de la Escritura. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿será acaso que la Escritura habla mucho más de lo que hemos leído? Yo pensaba que la narración simple del texto es el mensaje que debo comprender de la Escritura. Estoy seguro que también usted piensa lo mismo. Entonces, ¿por qué es necesario que aparezca el Mesías y dentro de esas funciones? Porque nosotros en el mundo cristiano pensamos que lo único que tiene que hacer el Mesías es salvarnos. Pero si usted escucha todas las cosas que se piensan con respecto a las funciones que tiene que hacer el Mesías, se sorprendería que el concepto de salvarnos es simplemente una de tantas. El Mesías tiene muchas responsabilidades y entre ellas establecer del gobierno de Dios en la tierra. Sí. Sabemos que históricamente, por cosas que pasaron en el pasado, luego de la destrucción del templo, pues comenzaron a nacer ideas teológicas que son contrarias al pensamiento original. Y por eso es que en este tiempo el Todopoderoso, bueno, podría decir que hace ya unos 30 años o más, el Todopoderoso ha abierto a nuestros ojos la oportunidad de nosotros conocer realmente lo que se pensaba con respecto a ciertas cosas que nosotros hoy en día entendemos que cuando las miramos en la Escritura no se sostienen. Por ejemplo, en el mismo pueblo de Israel, y así también lo pensaban los nazarenos, el concepto de la vida eterna no es lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que la vida eterna consiste en ir al cielo y estar eternamente y por siempre con Dios. Pero, cuando miramos las Escrituras, los profetas hablan de la restauración del mundo y de un gobierno de Dios aquí en la tierra. Un gobierno que sería para siempre. Y si el gobierno sería para siempre, todos los ciudadanos de ese gobierno estarían allí también para siempre. Una de las cosas que Dios va a reparar en el humano, porque el humano no fue creado para morir. Dios trajo la muerte como un bien para el humano. No se alarme. Ciertamente la muerte ha sido una desgracia para todos. Pero imagínese usted vivir para siempre en una condición deteriorada. Imagínese usted poseer una enfermedad y que nunca la muerte llegue. Imagínese usted poseer una condición que lo limite a usted a moverse libremente y usted viva así para siempre. La rebelión del humano trajo como consecuencia que toda la creación y toda la existencia caiga junto con él. Eso es lo que habla el autor del libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 28, cuando habla del querubín protector que muchas personas han interpretado como el día que cayó el diablo del cielo. Pero el texto, cuando prestas atención, habla de la creación del humano, que Dios lo hizo perfecto, que toda la creación se maravilló. Incluso hay una idea dentro del pueblo judío donde los ángeles tuvieron celos del hombre porque vieron que el hombre, aunque fue hecho menor que los ángeles, fue más grande a los ángeles porque Dios le dio toda la creación al hombre y no a los ángeles. Y es interesante porque el autor hebreo piensa lo mismo, porque el mundo venidero no fue dado a los ángeles, sino la carta a los hebreos se va a dar cuenta de que habla también de esa idea. Entonces,
Cuando vemos muchas de las cosas que están en las Escrituras que nosotros habíamos interpretado por mucho tiempo como que el concepto de vida eterna, vas a encontrar, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, donde un joven se le acerca al maestro Nazaret y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer yo para tener vida eterna? Y el maestro le dice: ¿por qué me llamas bueno? Porque el joven le dice: bueno, maestro bueno. Y dice: ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar a la vida, mira lo que le dice el maestro: si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y el joven le dice: ¿cuáles? Y él le dice: lo de robar, hurtar, adulterar. Y el joven le dice: todo eso he guardado. Y el maestro le responde: tú quieres ser perfecto. Mire qué cosa interesante, porque a nosotros nos dijeron que nosotros no podemos aspirar a ser perfectos. Claro, el concepto que tenemos con respecto a la perfección es una idea occidental, una idea del mundo moderno. La perfección en el mundo, en el pensamiento bíblico, en el pensamiento del mundo judío, es muy diferente. Incluso la Escritura nos dice que Noé era perfecto ante Dios. Noé, en el tiempo que el mundo se está derrumbando, donde la corrupción aumenta grandemente, donde toda la creación se desvía y parece derrumbarse, la Escritura dice que hubo un hombre llamado Noé que era perfecto ante Dios. Entonces el concepto de perfección que tenemos nosotros es muy diferente a lo que la Escritura llama perfección. Perfección realmente habla de una persona inocente, una persona que quiere vivir completamente apegado a Dios. Por eso es que el Mesías le dice: tú quieres ser perfecto. Tú quieres vivir completamente apegado a Dios. Pues vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Por qué el maestro le dice: vende lo que tienes y sígueme? Dalo a los pobres y sígueme. Porque el maestro Nazaret va a guiar a esa persona a vivir una vida apegada a su creación, a su creador. Y si vive apegado a su creador, entonces participa o se beneficia de este concepto llamado la perfección. Esto es bien interesante porque muchas cosas que nosotros hemos aprendido con el pasar del tiempo por habernos desviado del pensamiento conceptual que tiene el pueblo de Israel con respecto a los textos, pues nos llevan a interpretar y crear otras cosas. Claramente la Escritura habla de cielos nuevos, tierra nueva, donde todos nosotros habitaríamos si esperamos tenemos esa esperanza. Adicional a eso, vas a encontrar que un Pablo de Tarso le predica a los gentiles la idea de que Yeshua es el Señor. Pero ¿qué era Señor en esa época, amigos que me está escuchando? ¿Qué es ese concepto de Señor? Para la época que el Pablo de Tarso está llevando ese mensaje a ese grupo de personas que son los gentiles, ellos entendían que el Señor era el César y que ellos le debían una lealtad al reino del César. Pablo de Tarso, como embajador del Mesías, y recuerden que la palabra Mesías significa ungido, en el caso de Yeshua, el ungido para ser rey, Pablo de Tarso le dice a los gentiles: si ustedes declaran que Jesús es el Señor, es decir, que no es César el Señor, que no es César el dueño de todo, que no es César el que tiene en su mano el poder para darle a usted vida o muerte, porque eso se pensaba en esa época, cuando el César decretaba, los pueblos temblaban. Si tú declaras que Jesús es el Señor y no César, serás salvo. ¿Por qué? Porque por medio de Jesús se le dio entrada a todos los seres humanos al reino que Dios prometió. ¿Cuál es ese reino? Ese reino es esta idea que los profetas comienzan a hablar, donde todo vuelve a ser como era al principio, donde no existiría plagas, no existiría enfermedades, donde el cuerpo humano no se deterioraría, donde el humano podría vivir de los años que el Eterno determinó de principio que viviría, que el humano viviría cerca de su Creador. Pero para poder gozar de eso, tendrías que renunciar a servirle al mundo y declarar a César como el Señor era sinónimo de servir su reino y su mundo. Son muchas ideas bien interesantes, amigos, que están dentro de las Escrituras que debemos nosotros regresar a estudiar para reparar lo que se desvió y causó que muchas personas comenzaran a entender cosas que son extrañas a lo que se conocía en la época que fueron transmitidos. Como ustedes saben, nosotros acostumbramos a estudiar una porción de la Torá y quiero comentar los minutos que me queda de este programa un poco de lo que estudiamos ayer. Sí, sé que se quedaron muchas cosas en el aire con respecto a Juan, el autor del Evangelio, pero no se preocupen, a medida que vayamos
participando, traeremos más cápsulas, más pensamientos, más ideas que están dentro de la Escritura para que usted pueda poco a poco ir reparando estas cosas que creíamos que ahora estamos viendo que no eran como pensábamos. Una de las cosas más importantes que tiene que tener en cuenta usted es que cuando el Señor regrese, cuando el Rey ungido del Eterno regrese y se siente en el trono de David su padre y herede todas las cosas y todos los pueblos sirvan a un solo propósito, que es conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y servir a su Mesías, cuando esa época llegue donde la felicidad será absoluta para cada uno de nosotros, donde no tendremos que estar preocupándonos por trabajo, por comida, por bebida, porque todo eso va a estar puesto a nuestras manos, porque así era al principio cuando Dios creó todo. Cuando esa época llegue, a la misma vez, todas esas dudas, todas esas preguntas, todas esas cosas que no estaban claras para nosotros, serán claras porque el Mesías enseñará la Torá del Eterno. Como dice el profeta, de Sión saldrá la ley de Dios. Cuando va el texto hebreo, de Sión saldrá la Torá de Dios. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la Parashá Pinjas. Como ustedes saben, nosotros seguimos el estudio de Moisés porque así los apóstoles lo decretaron. En el capítulo 15 del libro de los Hechos dice que los gentiles debían mantener una serie de leyes de pureza, leyes que le iban a traer bien a su vida porque entonces le iban a dar la oportunidad de ver, escuchar y entender con mayor claridad las palabras que están escritas en la Torá cuando fuesen a escuchar a Moisés. Y escúcheme bien, amigo, en la época que los gentiles comenzaron a añadirse la fe no existían iglesias, existían sinagogas. En el capítulo 15, Jacobo decreta que los gentiles deben guardar una serie de dieta, una serie de observancia, mantener una serie de pureza, que tiene su origen en Levítico 23, para que después pudiesen escuchar a Moisés en las sinagogas. Es interesante que Pablo de Tarso, cuando fue a predicar a los gentiles, entraba a la sinagoga. Cosa interesante, ¿no? Pablo no se paraba en un lugar público a anunciar que el Mesías venía y que tenían que arrepentirse. Pablo entraba a las sinagogas y allí habían judíos y gentiles y escuchaban su mensaje. Algunos lo aceptaban, otros no. Pero regresando a lo que quería comentar en los minutos que nos queda, la sección de la Torá que estudiamos ayer se titula Pinjas. Y Pinjas comienza en el capítulo 25, versículo 10, y termina en el capítulo 29, versículo 40, en algunas versiones en el 31. Y el tema principal de la Parashá Pinjas es cómo este joven llamado Pinjas ben Elazar, el Eterno le otorga el Brit Shalom, el pacto de paz, por haber detenido la inmoralidad sexual y la idolatría que estaba ocurriendo en el campamento por causa de la distracción que envió Balac y Balaam para que los hijos de Israel cometieran fornicación e idolatría. Y el Eterno le otorga este pacto de paz, pacto que consistía en el sacerdocio eterno. Claramente este texto nos apunta al Mesías porque el Mesías también será llamado Sar Shalom, príncipe de paz, y él también se le dio el sacerdocio eterno. Así que directamente la historia que está narrada ahí con respecto a Pinjas nos habla indirectamente de lo que habría de ser el Mesías. Pero dentro de esta parashá hay un segmento que habla de los sacrificios que se hacían en la fiesta de los tabernáculos. Lo vas a encontrar en el capítulo 25, 25 no, un poquito más adelante, creo que es el 26. Perdóname que no tengo la página aquí al frente, se me pasó abrirla. El capítulo 28 comienza los sacrificios de la fiesta solemne, específicamente en el 29 es que se habla de los del mes séptimo. Y en el versículo 12 se habla de una serie de sacrificios que se habrían de hacer en la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de la última fiesta o la última convocación, por así decirlo, porque la palabra correcta es convocación. La última convocación de las fiestas, las santas convocaciones que aparecen en la Escritura. Y cuando miras el texto, un texto bastante trillado, trillado no es la palabra correcta, pero un poquito monótono, porque habla de la cantidad de sacrificios que tenía que presentar. Cuando sumas todos los animales que está narrado en el texto, nos da el número 70. Y esto es un número muy importante, amigo, porque el número 70 siempre se ha relacionado a las naciones. Incluso en la tabla de Génesis 10, que está relacionado al evento de Babel, se habla de las 70 naciones madres.
Y esto es un concepto bien importante porque el número 70 siempre ha estado vinculado a las naciones, y este texto de la fiesta de los tabernáculos nos habla de cómo el pueblo de Israel tenía que presentar 70 animales que representarían las 70 naciones en la fiesta de los tabernáculos como parte de la última cosecha o la última festividad del año. Y aquí claramente el texto nos va apuntando de forma indirecta de cómo las naciones participarán de esta última etapa de festividades o de relación con el Eterno. Y por eso vas a encontrar, por ejemplo, en Zacarías, y vamos a verlo en Zacarías para aprovechar los últimos minutos que nos queda de este programa, porque el tiempo avanza. Vas a encontrar en Zacarías que el día cuando todo se reconcilie y todo vuelva a ser como deseó el Eterno que fuera del principio, dice el texto que el Eterno será rey sobre toda la tierra, y en ese día el Eterno será uno y su nombre uno. Es 14:9. Ese texto es muy importante. Y vas a encontrar que dice el texto en el versículo 16, y sucederá que todos los que sobrevivieron de las naciones, todos los que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año a postrarse ante el Rey, ante el Eterno de los ejércitos, y a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el Rey, Adonai Sebaot, no vendrá lluvia sobre ellos. En otras palabras, no habrá bendición sobre esas naciones, porque la lluvia siempre se ha relacionado con bendición y con sustento. Y la familia de Egipto, si la familia de Egipto no sube y no se presenta, tampoco la habrá sobre ellos. Y vendrá la plaga que irá, con la que irá el Eterno a las naciones que no suban a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Si usted mira este texto, usted diría, no, eso es del antiguo pacto y no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, cuando vas al libro de Revelaciones, vemos que el libro de Revelaciones nos dice que estarán las naciones en el reino del Mesías y que habrá un gran tabernáculo, una gran sucá que viene desde el cielo, que es la Jerusalén celestial, y todas las naciones irán allí a ver al rey de Israel, a contemplar al Mesías y a contemplar la presencia de Dios en ese día. Así que, aunque el texto está escrito con una mentalidad de aquella época, la idea que está detrás de ella no ha pasado por alto. Son cosas tan interesantes que la Escritura nos muestra, que nos evidencia claramente que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo máximo de buscar realmente cuál era el mensaje original y comenzar a reparar esas ideas que teníamos. ¿Por qué? Porque los tiempos avanzan y la venida del Rey está cerca. Y es mejor que el Mesías, cuando regrese, nos encuentre a todos nosotros haciendo lo correcto y no yendo tras ideas y conceptos humanos que no tienen nada que ver con la revelación de Dios. Con esto termino mi programa. Le doy gracias al bendito por la oportunidad que me da de estar con ustedes media hora aquí en PAB 550. Le pido al Dios de Abraham, Isaac y Jacob que conceda luz a su vida, agua para su alma y que lo prepare a usted para recibir al Rey. Con el favor del cielo nos vemos la próxima semana en otro programa más de Hashem, El Camino de Dios. Hasta la próxima.